Muy buenos días, hermanos, en este día del Señor. Hoy es julio 18 del 2021 y vamos a empezar leyendo el Salmo 33. Dice así: Alaben, oh justos, a Yahweh, porque la alabanza es apropiada para los íntegros. Alábenlo con la cítara y cántenle con el arpa de 10 cuerdas. Canten el cántico nuevo, canten bien entonados, porque la palabra de Yahweh es recta y todas sus obras son con fidelidad. Él ama la justicia y el derecho. La bondad de Yahweh colma la tierra. Los cielos fueron hechos por la palabra de Yahweh y todos sus ejércitos por el soplo de su boca. Las aguas del mar se juntaron como en odres, y él puso en depósitos los profundos abismos. Reverencie a Yahweh toda la tierra, y tiemblen ante él todos los habitantes del mundo, porque él habló y fue hecho. Él ordenó y fue establecido. Yahweh invalida el consejo de las naciones. Yahweh frustra los propósitos de los pueblos. El consejo de Yahweh permanece para siempre, y el propósito de su corazón sigue de generación en generación. Bendito el pueblo cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él ha escogido por heredad para sí mismo. Oremos. Padre Celestial, gracias en esta mañana. Que tu gracia y tu amor esté con nosotros y que tu palabra corra, Señor, como ríos de agua viva. Que tu buen espíritu, Señor, nos guíe a tierra de rectitud y que nos alimentemos de tu santa palabra. Señor, quita toda distracción de nuestra mente y corazón y que podamos estar atentos a lo que tú nos dices. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Muy bien, hermanos, entonces vamos a abrir la Biblia en Hechos capítulo 13 y vamos a continuar nuestro estudio y vamos a ir de viaje. Vamos a seguir a Pablo. Vamos a ver a dónde va Pablo. Hechos 13. Vamos a leer versículos del 13 en adelante. Hechos 13, del 13 en adelante. Bueno, es un capítulo largo, prácticamente son 52 versículos. Ah, no vamos a hacerlo todo porque nos llevaría muchas horas. La mayoría es el sermón, el primer sermón de Pablo en su viaje misionero. Pero vamos a ver la introducción. Versículo 13 en adelante. Dice así. Voy a leer, tengo conmigo la Reina Valera, pero también tengo la Nueva Biblia de las Américas. Voy a utilizar prácticamente tres versiones. La Reina Valera, Nueva Biblia de las Américas y también la Biblia que tengo aquí, la Peshitta. Usted me sigue en la versión que tiene. Voy a leer la Nueva Biblia de las Américas, versículo 13 en adelante, dice así. Pablo y sus compañeros navegaron desde Pafos y llegaron a Perge de Panfilia, pero Juan se apartó de ellos y regresó a Jerusalén. Ellos, saliendo de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y en el día de reposo entraron a la sinagoga
y se sentaron. Después de la lectura de la ley y los profetas, los oficiales de la sinagoga les mandaron a decir: hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablen. Hasta ahí, hermanos, vamos a leer. 13:14. En el mismo texto voy a leer, pero de la Peshita, dice así: entonces Pablo y Bernabé, habiendo navegado desde la ciudad de Pafos, llegaron a Perge, ciudad de Panfilia, pero Juan se apartó de ellos y se marchó a Jerusalén. Y ellos salieron de Perge, fueron a Antioquía, ciudad de Pisidia, y entrando a la sinagoga, el día de reposo, se sentaron. Después de que fue leída la ley y los profetas, los ancianos de la sinagoga enviaron por ellos, diciendo: varones hermanos, si tienen alguna palabra de consuelo, hablen al pueblo. Esa es palabra de Dios. Y bueno, la semana pasada hemos leído cuando Pablo inicia entonces su viaje misionero, primero con Bernabé y también con Juan, a Marcos. Ellos llegan a la isla de Chipre. El primer puesto es Salomine. Salomine es el primer, o Salamine, el primer puerto, ciudad que está en Chipre. Es una isla pequeña que está prácticamente al oeste de Siria. Al oeste de Siria. Y estuvieron ahí, proclamaron la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. No tenemos nosotros registro qué es lo que habló Pablo en ese entonces. Solamente dice que en la sinagoga de los judíos tenían Juan de ayudante. Él posiblemente era aquellos que posiblemente también conocían la región, ayudaban con la gente y tal vez con los bautismos. Eh, Aunque no era un diácono, no dice como título oficial. Bueno, hacía el trabajo de un diácono, o sea, como ayudante. Y también dice que estaban en las sinagogas, lo cual implica que se reunían los sábados o días de reposo. Y era lógico porque, número uno, había muchas sinagogas en ese lugar y número dos, era justamente el punto de contacto para el mensaje, los judíos. Pero dentro de ese grupo también había prosélitos. En prosélito era un gentil, uno que no era judío, que no era circuncidado, pero que creía en Yahweh, creía en Jehová, creía en Dios, creía en las escrituras, creía en las profecías, creía en leer las escrituras, los salmos, eran devotos a la fe hebrea. Y se reunieron, no nos dice por cuánto tiempo, simplemente dice que se reunían en las sinagogas. Posiblemente fueron algunas semanas. Y después de ahí recorrieron toda la isla, que era pequeña, al otro lado de la isla, hasta la otra orilla, a la ciudad que se llama Pafos. En Pafos se encuentran a un profeta judío, falso profeta, mago, parecido a Simón el mago. Se llamaba Jesús. Jesús es una palabra en arameo que significa hijo de Jesús, prácticamente. Increíble, porque es hijo de Jesús y Pablo estaba predicando a Jesús como hijo de Dios. O sea, como un... eh, eh, interesante, porque Pablo iba diciendo: voy a hablar de Jesús, el hijo de Dios, y aparece el falso profeta que se llama Bar Jesús, o hijo de Jesús. Y claro, Jesús era un nombre muy común en ese tiempo, en el Imperio Romano, especialmente entre los judíos. Muchos se llamaban Yeshua, porque significa Él es mi Salvador. Al igual que María en México. No, todo se llama María en un vecindario, o José, ¿no? Es común encontrar, es más, hasta Jesús, José, María y Guadalupe. Algo parecido así. Eh, ¿Qué más? Este profeta era como consejero político de Sergio Paulo, el procónsul. Era interesante porque, bueno,
Los procónsules siempre tenían un consejero al lado, pero no todos tenían a un mago. Posiblemente Sergio Paulo era una persona que creía que Bar Jesús le iba a decir el futuro del gobierno, o sea, supersticioso. Era común en esos tiempos que haya ese tipo de creencia en la superstición, ¿no? Decía, ¿sabes qué? Te recomiendo que hagas esto, esto. Pero a diferencia de otros, Sergio Paulo dice que era inteligente, dice Lucas, o sea, dando a entender de que no era como un simple procónsul, sino que le llamó la atención el mensaje del Evangelio. Cuando le dicen que Bernabé y Saulo estaba ahí, el que se quería escuchar la palabra de Dios. La pregunta es, había sinagogas en ese tiempo, donde el judío predicaba la ley. Si la pregunta es, ¿cuál palabra de Dios se refiere? No, bueno, la palabra de Dios del Evangelio, porque ya habían hablado de que había un hombre o un grupo llamados cristianos de Antioquía, ¿no? Que predicaban a un cierto hombre llamado Jesús el Cristo, que murió o resucitó. Entonces eso llegó al oído de mucha gente, especialmente de Procónsul, y dije, bueno, quiero escuchar el mensaje, quiero saber quién es ese Jesús, quiero saber quién es ese Pablo, quiero saber quiénes son esa gente que viene con esta nueva religión. O sea, tenía un interés y parece que el interés era genuino. Y bueno, entonces vemos ahí lo que sucede. Pablo confronta al mago que se oponía a que Sergio Pablo escuche y eh, en el nombre de Jesús dice hijo del diablo, lleno de engaño, fraude, enemigo de toda justicia. Mire lo que le dice, hijo del diablo, igual como Jesús dijo a los judíos, hijo del diablo. Le dice también fraude, o sea, mentiroso, ¿no? Y le dice enemigo de toda justicia, o sea, en la sociedad, el tipo era un enemigo de la sociedad, y dice, no vas a parar de torcer los caminos del Señor. O sea que este hombre predicaba también un evangelio, entre comillas, pero era un evangelio falso. Por eso dice torcer los caminos del Señor. Era un evangelio falso, era un mago charlatán, de verdad. Igual que Simón el mago, igual, engañaba a la gente. Bueno, la gente creía, la gente tenía seguidores. Y ahí dice el versículo 11, la mano del Señor está sobre ti, vas a quedarte ciego y ya no vas a ver el sol por algún tiempo. Interesante porque ahí entonces es cuando Lucas dice que en el versículo 9, Saulo ya no es Saulo, sino se llama Pablo, ¿no? Muchos no nos dice por qué, no nos dice si Pablo se cambió, no nos dice si alguien le cambió, pero el hecho de que cuando dice llamado también Pablo, implica, y el procónsul se llama Pablo también, entonces muchos conjeturan, no es prueba, pero conjeturan, que honor a la fe de Pablo, del procónsul, que era también Pablo, pero Pablo es lo mismo, se pone Pablo. Y Saulo Pablo casi rima la misma forma de pronunciar, o sea, el sonido, pero puede ser eso, o puede ser simplemente de que Pablo ya no quiso llamarse Saulo y más bien utiliza otro nombre, Pablo. Eh, Era común cambiarse de nombres, era muy común. Eh, por ejemplo, Juan, ¿no? El ayudante, eh, es Juan Marcos, ¿no? Y así cada uno de ellos tenían su segundo nombre. Yo creo que de ahí viene la costumbre de llamarse primer nombre, segundo nombre. Yo tengo un segundo nombre y tal vez ustedes tienen un segundo nombre. Y puede ser eso. Inclusive muchos llaman, de ahí inclusive nacen algunos apellidos también. O sea, cuando alguien dice cómo sale mi apellido, de ahí sale el apellido. No, recuerde que había muchos esclavos. Los esclavos, bueno, no sabían inclusive de dónde venían. Y cuando eran libres, le decían, ¿cuál es tu nombre? Y ellos decían, digamos, mi nombre es Lucio. ¿De dónde? Y él no sabía su apellido. Y se ponían el apellido del lugar donde estaban. Decían, Tiatira, Lucio Tiatira. ¿Oh, ese es su apellido? Sí, ese es mi apellido.
pero no es Tiatira, pero tenía que ponerse un apellido. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando se casaban, a su hijo le ponían el apellido que ellos se ponían, Tiatira. Y eso es una de las razones del origen de los apellidos también. Otros se ponían origen de apellido de animales. Por ejemplo, en esos tiempos, les gustaba, por ejemplo, digamos, un águila, ¿no? Y miraban el águila, es un animal hermoso, fuerte, rápido. Y decían, bueno, ¿cuál va a ser mi apellido? Mi apellido, tal vez, no sé, digamos, Adrián. Adrián, ¿y qué apellido? Águila. Mi nombre completo es Adrián Águila porque Águila me gusta el ave es hermoso. ¿Ok? Y de ahí, interesante, cuando si usted hace o estudia el origen de los apellidos, viene de animales, de plantas, de los lugares, de experiencias, o simplemente ellos inventan. En fin, pero algo así. Entonces el procónsul se convierte al Señor, versículo 12, ¿no? Y obviamente quedó maravillado de la doctrina del Señor, se quedó atónito por lo que vio el milagro y el mensaje de Pablo. Pablo predicó, Lucas no nos dice que predicó, pero predicó porque dice de la doctrina del Señor. Ahora, recuerden, Pablo simplemente le dijo al mago, vas a quedar ciego, pero no nos dice qué predicó. Versículo 12, Lucas dice de la doctrina del Señor, lo cual implica que Pablo predicó. Hay un mensaje que Lucas no lo puso, pero que escuchó el procónsul, y por eso el procónsul se maravilló de la doctrina, de la enseñanza del Señor. Interesante. Y también algo que no nos dice es que él se bautizó. ¿Por qué? Porque todo el que crea o creía se bautizaba inmediatamente. No era como hoy en día que crees y a ver, te vamos a enseñar. No, eso ya vino después, un catequesis en cuanto a la enseñanza de los que se van a bautizar. Pero en ese entonces, el que creía era bautizado inmediatamente. Vean todo el libro de los Hechos, estamos viendo eso, el que creía era bautizado, el que creía era bautizado. Simón el mago creyó, fue bautizado, ¿no? El eunuco creyó y fue bautizado. Los que creían en la casa de Cornelio creyeron, fueron bautizados. O sea, obviamente Lucas no dice que fue bautizado, pero fue bautizado. Obviamente Lucas nos dice qué mensaje predicó Pablo, pero dice, pero sí, porque dice doctrina del Señor. De ahí entonces, versículo 13 dice, una vez que navegan de Pafos, ¿no? Del lugar de Pafos, dice, llegaron a Perge de Panfilia. Ahora, Perge de Panfilia, según el mapa, está al norte, o sea, tuvieron que tomar un barco, viajaron al norte, esa parte ya es el Asia Mayor. Entonces, siguen viajando y llegan a un puerto en la provincia de Pisidia, en el Asia Mayor. Entonces, son más o menos una distancia de unos, a ver, no más, unos 300 kilómetros de distancia por mar. Ahora, no eran buques o embarcaciones como las que son ahora, sino remadas por hombres, remadas generalmente por esclavos. Entonces, eh, Pablo y sus compañeros navegaron desde Pafos, donde estuvieron, se despidieron del procónsul y van unos 300 kilómetros hacia Perga o Perge. Y bueno, este es un puerto que está en la provincia de Pisidia. Dice que cuando llegan a Pisidia, eh, perdón, es Perga, está en Panfilia. Bueno, es que son ciudades vecinas, sinceramente. Son ciudades muy vecinas. Eh, sí, pertenece a Panfilia. Panfilia era una ciudad muy próspera en esa parte. Eh, no hay ningún registro de algún trabajo misionero en Panfilia, excepto en Perge.
Muchos dicen que no había tal vez muchas sinagogas en esa parte, por eso que no mencionan mucho. Eh, y Panfilia eh, parece que no era el lugar donde se quedó mucho Pablo, por supuestamente no había sinagoga. Generalmente cuando había sinagogas ellos se quedaban un tiempo. Fue en ese momento que Juan se aparta de ellos y regresa a Jerusalén. O sea, el ayudante que estaba en Pafos se va hasta con ellos, cruza y de ahí regresa. No nos dice cuánto tiempo se quedó Juan con ellos. No nos dice si apenas fue y se regresó, lo cual no creo que fuera así. Algo pasó para que Juan regresara a Jerusalén. Muchos piensan de que Juan se regresa a Jerusalén porque le dio miedo el viaje, le dio miedo el encuentro de la gente que era hostil, le dio tal vez un poco de temor todo lo que hacía Pablo, que no estaba preparado para el viaje misionero. Eh, Muchos piensan tal vez que extrañaba su hogar, su mamá. Pueden haber muchas razones que sean válidas y que puede ser. Viajar de un lugar a otro en esos tiempos no era fácil, ¿no? Eran distancias largas. Uno no sabía a dónde iba, qué le iba a encontrar. Eh, Recuerden que ellos iban, aunque eran comisionados por los profetas y maestros de Antioquía, ellos iban a lugares donde mucha de la gente no le esperaban a ellos, ¿me entiende? O sea, es como que usted, vamos a ir, no sé, a un lugar en Brasil. ¿Nos esperan? No, no saben que vamos a ir, pero vamos a ir de todas maneras. ¿Qué nos va a esperar? No sabemos. No sabemos si la gente nos va a recibir bien, no sabemos si va a haber peligro. O sea, vamos a ver qué pasa. Bueno, Juan no le gustó eso, dice. Extrañó a su mamá, o muchos dicen que tuvo un desacuerdo con Pablo. Tal vez no le gustó lo que era Pablo, su carácter, o tal vez Bernabé. Sea lo que sea, lo cual puede ser posible. Entre personas, a veces si algo no está de acuerdo, uno se enoja y se va. Pero la pregunta es que regresaba solo, lo cual implica de tal vez que si tuviera miedo, diría, bueno, no me tengo miedo de regresar solo, mejor me quedo con ustedes. O me quedo tal vez aquí. Pero él viajó solo, lo cual implica de que no era tanto el miedo. Muchos dicen tal vez hubo un desacuerdo. Y en ese desacuerdo, Juan decide regresar, ¿no? Eh, pero no nos dice por qué, son conjeturas. Pero sea lo que sea, Juan regresa. Y regresa a Jerusalén. No regresa ni siquiera a Antioquía, sino regresa a Jerusalén, lo cual nos da indicio de que hay algo en Juan, como que no le cuadró la cosa. Hay algo, no hay algo más en detalle. Pero en fin, se quedó Pablo y Bernabé en Perge de la provincia, una provincia de Panfilia. Luego el versículo 14 dice que llegaron recién de Perge, suben al norte y ahí están a la ciudad de Antioquía de Pisidia. Ahora, no se confunda con Antioquía de Siria, porque en Antioquía de Siria está la iglesia, el segundo centro, la segunda base misionera de los apóstoles de la iglesia del primer siglo, es Antioquía de Siria, porque de ahí parten ellos. Y había una iglesia gentil, tenían profetas, tenían maestros, tenían obispos, ya estaba una iglesia consolidada, ¿no? Tenían su presbítero ahí, hacían la liturgia, celebraban los sacramentos, ¿no? Partían el pan, cantaban salmos, era una iglesia robusta. Y los antioquinos gentiles eran personas inteligentes, o sea, eran personas que tenían un buen lugar social, una buena posición social, y eran personas que les gustaba estudiar. O sea, Antioquía se destaca, y fíjese que durante los primeros 500 siglos de Antioquía salen los mejores obispos, los mejores padres de la iglesia en teología para el cristianismo, ¿no? Esta Antioquía está justamente la otra Antioquía en Asia Menor, que está muy alejado, y también eh,
fue edificada por Seleucos Nicator, que viene a ser el hijo de Antíoco, ¿no? El cual era muy famoso en ese entonces, y en honor de él pone la ciudad Antioquía, lo cual es en el otro también. Y había en Antioquía una población muy grande de judíos. Ahí había muchas sinagogas. Ah, la diferencia de la Antioquía que estaba en Siria, los judíos de Antioquía eran ya más había más prosélitos gentiles, porque era una ciudad, una región gentil, o paganos, no judíos. Y muchos de los judíos, la mayoría, ya hablaban griego más acentuadamente y menos el arameo. Entonces, el griego era el koiné que hablaban. Y ya para ese entonces ellos usaban la Septuaginta, que era la versión griega del Antiguo Testamento. Ellos usaban eso. O sea, leían en griego, hablaban en griego. Pablo, al ir allá con Bernabé, obviamente nos está diciendo que ellos hablaban también griego y lo hablaban bien. O sea, Pablo hablaba muy bien el griego, koiné. Entonces podía haber una interacción, podía haber un trabajo de, hoy día se llama ese trabajo transcultural. Significa de que trasciende la cultura. Fueron los primeros misioneros transculturales porque van de una cultura hebrea, aramaica, a los griegos. Fíjese, ¿qué tal cambio? O sea, Pablo se aventuró, bueno, una aventura no de no saber a dónde va, sino más bien una aventura en el saber a dónde está entrando, ¿no? Al tipo de cultura, al tipo de gente. Tal vez eso habrá sido la razón por la cual Juan regresó a Jerusalén. Juan dijo, bueno, eso puede ser también cuando hay algo, un choque cultural, hay gente que no se adapta. Uno se va a ciertos lugares y dice, no, no me gusta aquí. Es más, lo llaman a ellos localistas. Prefieren volver donde estaban y no ir a otro lugar. No se pueden adaptar a la cultura, no se pueden adaptar al lenguaje, no se pueden adaptar a la comida. No. Hay personas que son así, no les gusta y se acabó. No van y se regresan. Posiblemente Juan fue así. Uh, yo he viajado a muchos lugares y me gusta. No tengo problema en adaptarme, ni en lenguaje, ni en costumbre, ni en comida. Y es bueno. Posiblemente Juan es el tipo de persona que no acepta eso. Prefiere volver y fue a Jerusalén. Ni siquiera regresó a Antioquía de Siria, regresó a Jerusalén. Interesantes esos detalles. Entonces, cuando están en Antioquía, de la provincia de Pisidia, dice que entraron en la sinagoga un día de reposo. Entonces vemos de que ya había sinagogas ahí, ¿no? En el día de reposo y se sentaron. Ahora, es interesante porque uh, Lucas no estaba ahí. Escuchen bien cómo va la narración. Cuando entran a la sinagoga, cualquiera no podía entrar a la sinagoga, ¿ok? No podían entrar. La pregunta es, ¿no conocieron a Saulo? ¿No conocieron a Pablo? Bueno, Pablo. Entonces ellos esperan el día de reposo para entrar a la sinagoga. ¿Qué significa eso? Y se sentaron. Cuando entran a la sinagoga, para que Lucas diga se sentaron, uno diría, bueno, obviamente se van a sentar, pero a eso no se refiere Lucas. Lucas está refiriendo al hecho de que las personas que venían de afuera y tenían, diríamos, o eran conocidos como maestros o rabinos, a ellos se les hacía sentar en asientos que eran reservados para los rabinos o doctores de la ley. Así como en muchas congregaciones están los asientos al frente, ¿no?, del púlpito, y se sientan ahí los pastores y ministros. Es igual. Entonces, cuando entra Pablo y Bernabé, los oficiales de las sinagogas lo reconocen a ellos.
Lo reconocen no de que le conocían antes, sino le reconocen como maestros. Entonces, ¿qué les dice? Les dice, siéntense y los hacen sentar adelante. Fíjese, los hacen sentar adelante. O sea, en el asiento de los rabinos. O sea, Pablo es reconocido como maestro, como rabino, al igual que Bernabé, y lo sientan ahí adelante. Y eso fue lo que pasó. Por eso dice, entraron a la sinagoga un día de reposo. ¿Ok? Ah, después de la lectura de la ley, dice, versículo 15, y de los profetas, después de la lectura de la ley y los profetas. Versículo 15, ¿cómo era el orden en la sinagoga? Y esto quiero explicar un poco para que se den cuenta qué se hace en la sinagoga, cuál es la liturgia, el orden. El orden de las reuniones de los sábados en las sinagogas ya estaba fijado por un calendario, ¿no? Generalmente empezaba en tres partes. Uno, la ley. La ley sabemos que es Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, o el Pentateuco en griego. Entonces la ley estaba dividido en 53 o 54 secciones que en hebreo se llamaba el parashiot. Estaba dividido la ley así. Entonces esto probablemente vino en uso, dice, cuando regresaron de Babilonia en el año 536 a.C. Significaba de que eran divididos en lecciones, como estudios bíblicos, póngale así. Técnicamente se les conocía como el Ha-Tarot. Ha-Tarot es una palabra hebrea que significa las instrucciones. Era un estudio bíblico prácticamente, dividido, ya estaba organizado, ¿no? Ha-Tarot eran las instrucciones y hablaban las instrucciones de los profetas. Eh, había ciertas variaciones según las sinagogas que iban, entraban, pero no eran grandes variaciones en cuanto a cómo ellos seguían el orden de sus lecciones del Parashiot o del Hatarot, que viene a ser las instrucciones. Las palabras de apertura, ¿no? Las palabras de apertura que Pablo se refiere están en Deuteronomio 1:31. Si vamos, por ejemplo, a Deuteronomio capítulo 1, versículo 31, aquí tengo, dice así: y en el desierto, donde han visto que Yahweh su Dios los ha sustentado como un hombre sustenta a su hijo, por toda la tierra donde anduvieron hasta que llegaron a este lugar. Ahora, ese texto de Deuteronomio 1:31 es justamente el, la introducción de Pablo al mensaje que da a ellos más adelante. Cuando dice, por ejemplo, los principales de las sinagogas mandaron a decirles: varones, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Pablo empieza hablando Deuteronomio capítulo 1, versículo 31. Pero cuando dice los principales de la sinagoga, le mandó a decir, nos da a entender de que los obispos o los presbíteros, de ahí viene la palabra presbítero, de presbiteriano. Muchos dicen ahí, no, bueno, el presbiterianismo es una secta nueva, nunca escuché. Claro, porque nunca se les enseñó. Nunca se les enseñó. A los ancianos del antiguo Israel de habla griega se les llamaba presbúteros. O sea, los primeros presbiterianos realmente eran judíos, porque ellos hablaban griego. Pablo usa esa designación de anciano para los oficiales de la iglesia y también los llama ancianos y se llaman presbúteros. El gobierno de los presbúteros se llama presbiteriano. Entonces, presbiteriano ni siquiera lo inventó. Muchos dicen, oh, Pablo inventó la palabra. No, Pablo no inventó la palabra.
Eso es el equivalente a la palabra anciano que llamaban los hebreos desde tiempos antiguos del Antiguo Testamento, los ancianos de Israel. Eso viene del tiempo de los jueces. ¿Quiénes eran los ancianos de Israel? Eran los jueces, la gente, sí, de edad, pero que eran sabios, que conocían las escrituras. En hebreo, ¿no? Ancianos. Pero cuando comenzó ya la cultura griega a expandirse y los judíos tenían que expandirse y hablar griego y tradujeron la Biblia hebrea al griego, la Septuaginta, entonces obviamente que todo era griego. Entonces la palabra anciano se traduce como presbútero. ¿Qué significa eso? De edad, una persona avanzada de edad, es un anciano. Pero en el aspecto religioso tiene otra connotación. Una persona que conocía las escrituras y tenía autoridad. Y lo llamaban los judíos a los oficiales presbúteros. Entonces, aquí, cuando dice los principales de la sinagoga, está hablando de los presbúteros. Entonces, los presbíteros, se diría así en griego, los presbíteros de la sinagoga. Sinagoga es una palabra también que significa en griego, ¿no? Asamblea. O sea, al principio, en los primeros siglos, especialmente en el primer siglo, la congregación, la eclesía, muchos lo llamaban sinagoga de cristianos también, porque sinagoga significa asamblea, igual que eclesía significa asamblea. Entonces, ¿por qué? Porque estaba hecho de judíos que creían en Jesús. Entonces decían, ¿vas a ir a la sinagoga? Sí. Pero a diferencia de los judíos, las sinagogas cristianas se reunían el primer día de la semana, como hoy, nosotros. Y los judíos no se reúnen los domingos, se reúnen los sábados. Estas sinagogas eran de judíos. ¿Ok? Muchos dicen, bueno, Pablo observaba el día de reposo. No es tanto que observaba, porque él ya sabía que eso era de la antigua ley. Pero él tenía que predicar el evangelio. Bueno, si viene un día domingo como hoy, no hay reunión en las sinagogas. Tenía que reunirse los sábados. O sea, él iba donde estaban reunidos y el día que se reunían todos era el sábado. ¿Me entiende? Entonces ellos decían, bueno, qué mejor día de reunirse, de encontrarles y de hablar de la ley y presentar a Jesucristo. Por eso que después vamos a ver que los judíos, ¿no? Se enojan con Pablo, y eso lo vamos a ver aquí mismo, ¿no? Se enojan con Pablo y lo quieren matar. Dice entonces, los principales de la sinagoga les dijo, ¿no? Varones, hermanos, hablen. Eh, entonces le dieron la autoridad a Pablo. Entonces dice, varones, eh, los reconocen como hermanos. Interesante. Los presbíteros judíos reconocen a Pablo como hermano. Si tienen alguna palabra de exhortación al pueblo, hablad. Ahora, interesante, cuando le dice eso, los judíos, los presbíteros judaicos, están siguiendo el orden, como ya había hablado anteriormente. Generalmente en las sinagogas empezaban con oraciones. Ellos se ponían en pie, ponían las manos así y oraban. Por eso dice Pablo, levantad manos santas. Así oraban, ¿no? Y en las sinagogas oraban de pie. Luego que oraban de pie, entonces leían, ¿no? Eh, un pasaje de las Escrituras. Generalmente el pasaje que las Escrituras cuando leían se tenían que poner en pie para leer las Escrituras. Leían la ley en hebreo, sacaban el rollo y leían la ley, ¿no? De ahí viene ellos por uh, eh, reverencia se ponían lo que se cubría la cabeza, abrían el rollo que tenían y comenzaban a leer, todos en reverencia escuchando la palabra de Dios. Era un momento muy, muy importante, era un momento muy, muy sagrado, sinceramente, a la lectura de la ley. Luego venía el intérprete. Una vez que leía la ley, por eso Jesús hizo lo mismo cuando Lucas narra. Después de la ley, ¿no? Jesús viene y dice, hoy se ha cumplido, ¿no? Esta profecía.
Entonces, después de la lectura de la ley, viene el intérprete. El intérprete es lo que se llama el exégeta. El exégeta es la persona que, después de leer la Biblia, explica en detalle lo que leyó. Eso se llama hermenéutica. Entonces se dan cuenta que la hermenéutica ya era practicado por los judíos. Entonces todo eso pasa al cristianismo. Cuando Pablo le dice a Timoteo, ¿no? Que tienes que no pongas la mano sobre neófitos, personas que no saben nada, sino que conozcan la escritura, y le da una lista. Pablo tiene en mente los requerimientos de la sinagoga judía, que el obispo o el presbítero cristiano o el anciano tiene que conocer la Biblia, la ley. No solamente leerla, tiene que explicarla. La lectura de la Biblia, la lección, se llamaba, como dije, el parashá, ¿no? Luego vino la lectura, como dije, el haftorah, ¿no? Que es una lectura regular de la Biblia, y por lo regular se invitaba a alguien, o el principal de la sinagoga, un presbítero, leía. Y luego vino el midrash. Esta es la parte muy importante. Esta es la parte de la hermenéutica y de la exégesis de la Biblia. Jesús hizo bastante midrash en el Nuevo Testamento. Cuando él entró a la sinagoga y predicaba, Jesús predicaba, inclusive hacía midrash en el campo, pero generalmente el midrash se hace en la sinagoga. Cuando le dice a Pablo, varones hermanos, eh, si tienen palabra o algo que decir, háganlo. Pablo lo que está haciendo, Pablo lo que está haciendo es, en ese momento, el midrash, ¿no? El midrash. El midrash significa la exposición de la palabra de Dios. Lo que estoy diciendo en este momento es midrash, para que entienda. Porque después que leímos el texto, estoy exponiéndoles a ustedes, ¿no? Haciendo hermenéutica y exégesis. Eso se llama midrash. El midrash eh, hebreo, antes de Jesucristo, era generalmente la historia de la interpretación del llamamiento, el pacto abrámico, y también de la liberación de Israel de Egipto. Eso era su hermenéutica, para luego hacer el midrash. Explicaban. Por eso hablar de Abraham, hablar de la liberación de Egipto, era muy importante para los judíos. Es una historia sagrada. Es como la historia de su país, ¿no? Cada país tiene una historia, su independencia, cómo lucharon, etcétera. A nivel nacional es sagrado la historia de un país de uno, en el sentido de que, bueno, esta es mi historia y respeto mi historia. Bueno, en el caso de Israel era nacional, histórica y religiosa, porque es el pueblo de Israel que Jehová salva. Es el pueblo de Israel que el Señor lo hace en la historia un pueblo libre, y es el pueblo de Israel que el Señor lo adopta y le da su ley. O sea que era una combinación histórica, cultural y religiosa. O sea, hablar de la liberación de Egipto era algo de orgullo nacional y religioso y cultural, porque nadie más tenía esa historia. Entonces el que tenía que ser el Midrash tenía que tener absoluta reverencia de lo que está hablando. Pablo fue educado en la mejor escuela de la ley en Jerusalén, la escuela del gran Gamaliel. Gamaliel era totalmente reconocido. Josefo habla de él. Lean Josefo. Y Pablo fue alumno de la escuela de la ley interpretativa de los fariseos más reconocidos, llamado Gamaliel. Entonces él conocía lo que estaba hablando, no era neófito. Entonces él viene y comienza a hacer midrash. Y que dice el versículo 16, cuando se levanta, porque estaba sentado en el asiento de los ancianos de la ley, o sea, de los presbíteros, fue considerado un presbítero, hace señal de silencio con la mano, que era una forma de decir, hermanos, atiéndanme lo que voy a hablar. Y claro, todo judío hasta ahora, totalmente reverente,
totalmente reverente a la exposición de la ley. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta en las congregaciones cristianas. De ahí sale que en el catolicismo, cuando usted entra a la misa, ¿no? Y eso creo que es hasta ahora. Ya no voy a templo católico, pero yo me acuerdo cuando uno entraba al templo católico. Silencio total, silencio total, una uh, reverencia, no hacer ni ruido. Y si caminar, mejor camina en el aire para que no haga ruido. Entraba, se arrodillaba, ¿no? Porque las bancas de los católicos tienen abajito, adelante, para arrodillarse. Uno se arrodilla porque eso tenía que ser. Entras al templo católico, te arrodillas y claro, pone la mano y orar. Yo lo hice cuando era pequeño, inclusive antes de que dejé el catolicismo. Me gustaba el ambiente del templo católico porque era un silencio. Oiga, una paz, un silencio que, que pues te olvidabas de todo el estrés del mundo. ¿De dónde viene eso? No lo inventaron los papas. Eso viene de la sinagoga católica, de la sinagoga hebrea. Yo me acuerdo aquí cuando vine al principio, trabajaba en Los Ángeles, California, y trabajaba desde temprano hasta las 6 de la tarde, y en el medio había el momento para descansar, una hora para lunch o comer algo. Y al frente donde yo trabajaba había una basílica inmensa católica, inmensa, en Los Ángeles. Hasta ahora está allí. Inmensa, muy inmensa. Y ellos tenían de ciertas horas a ciertas horas las puertas abiertas para entrar. Oiga, yo tanto de trabajo, estresado, cansado, especialmente cuando hacía calor, dije, yo no voy a estar en pleno calor afuera. ¿Qué es lo que hacía? Yo entraba a la iglesia católica. Entraba, estaban las puertas. Oiga, pero qué serenidad, qué pasa adentro. Me sentaba en el última banca, cerraba mis ojos y paz. Totalmente tranquilo, como relajarse uno, como olvidarse. No entraba a hacer misa, nada. Era el ambiente. Era como que te daba una sensación de paz, sí. Y descansaba por unos 45 minutos. Luego me levantaba, iba. Y pensaban siempre, ya al final creo que fue el cura que me dijo, oiga, usted siempre viene acá, pero no comulga, me dice. yo le digo, bueno, soy cristiano, pero no soy católico, vengo a descansar, si no hay problema con usted. O sea, sentar. Y bueno, no se enojó, no se enojó conmigo, pero de ahí viene esa reverencia en la Iglesia Católica, de la sinagoga. Cuando alguien se levantaba, ahora cuando Pablo hablaba, hacía midrash, todos escuchaban la ley de Dios, reverencia a la ley de Dios, mucho que aprender de ahí. Bueno, y de ahí ya sigue más adelante lo que Pablo habla, lo cual lo vamos a ver la semana que viene, porque ya empieza ahí su sermón, es un sermón grandísimo y mucho que aprender de historia, porque Pablo nos va a enseñar cómo él hace midrash. Vamos a seguir la semana que viene la exégesis de Pablo de la historia hebrea y cómo él lo conecta a Jesucristo, cómo él hacía la conexión a Jesucristo. Muy bien, vamos a orar, hermanos. Padre Santo, gracias por tu amor y misericordia en este día. Que tu gracia y tu amor nos bendiga y que este día podamos seguir aprendiendo durante el día, estudiando tu palabra, que haya hablado a nuestra mente, corazón y espíritu. Es mi oración en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Hermanos, que la gracia y la paz sea hoy día con ustedes todo el día. Amén.